Me llamo Adelina Salazar. Tengo 67 años. He pasado la mayor parte de mi vida organizando papeles para otros registros escolares, listas de asistencia, nóminas. Tal vez por eso aún creo en el orden. Todo debería tener sentido si lo alineas bien. Pero esa noche de jueves, nada encajaba. Un mensaje de Clara llegó justo antes del atardecer, reunión familiar a las 7. Cocina. Sin saludos, sin explicaciones. Las palabras brillaban en mi teléfono como una orden. La casa estaba en silencio salvo por el zumbido del refrigerador viejo y el leve susurro de las hojas de los árboles afuera. Llené la tetera, preparé 3 tazas y saqué el café bueno, el que guardo para cuando espero visitas. Cuando escuché pasos en la escalera, el sol ya se había escondido detrás del árbol de jacarandá, dejando la cocina a medias en penumbra. Rubén bajó primero, todavía con la camiseta con la que había dormido, frotándose la barbilla, como si se preparara para una charla difícil. Clara apareció un momento después con el celular en la mano y los ojos afilados. Ninguno se sentó. Esa fue la primera señal de que algo no iba bien. «Hemos estado hablando», empezó Clara con esa voz alegre que nunca trae buenas noticias. «Y creemos que es hora de hablar de aportaciones». «Aportaciones», repetí, aunque ya intuía a qué se refería. Rubén dio un paso adelante. «Mamá, llevas más de un año viviendo aquí sin pagar renta. Nos encanta tenerte, pero creemos que sería justo que contribuyeras un poco». «La mitad de tu pensión», añadió Clara rápidamente, como si quisiera soltarlo antes de perder el valor. «Es todo. Es justo». La palabra justo flotó en el aire como zancudo imposible de ignorar, siempre zumbando. La cafetera siseó detrás de mí. Me giré y serví el café en las 3 tazas, colocándolas en la mesa como siempre, leche y azúcar a la derecha, cucharas al centro. Ninguno se movió. Miré a mi hijo, a esa arruga leve entre sus cejas, que aparecía cuando estaba preocupado por un examen. Ahora no podía sostenerme la mirada. Clara se enderezó como gerente explicando una política. «No pagas renta», continuó. «No compras comida. Usas la luz, el agua. No queremos ser crueles, pero nosotros también tenemos responsabilidades». Mi mano se cerró en torno a mi taza. La cocina olía a café tostado y jabón de trastes. Pensé en la hipoteca que pagué durante 30 años en el segundo trabajo que tomé, cuando Rubén entró a la universidad, en la ventana que rompió a los 12, la que aún tiene una grieta sobre el fregadero. «Justo», repetí suavemente. Clara asintió, confundiendo mi calma con acuerdo. «Exacto. Lo entiendes». Lo que entendí fue diferente. Entendí que la casa en la que estaban parados la pagué con mi sueldo, mis horas extras, mis días festivos perdidos. Cada ladrillo lo compró la mujer que ahora llamaban carga. Dejé mi taza con cuidado. El sonido fue pequeño pero cortante en el silencio. «Si vamos a hablar de justicia», dije, «tal vez deberíamos empezar por la escritura». Clara parpadeó. Rubén cambió el peso de un pie al otro. Ninguno habló. Sonreí más por reflejo que por gusto y recogí las tazas vacías. Mis manos no temblaron, aunque mi pulso sí. Lavé cada taza bajo el grifo, el agua tibia corriendo por mi piel. Cuando cerré la llave, el único sonido era el tic-tac del reloj de la cocina. Se fueron poco después, subiendo las escaleras sin decir más. Me quedé ahí con el leve aroma a café, flotando como un fantasma. La casa nunca se había sentido tan callada. Limpié la mesa, me sequé las manos y me quedé un largo rato junto a la ventana. Afuera, la primera luz del porche parpadeó al otro lado de la calle, firme y tranquila. Adentro, algo más viejo y pesado comenzó a asentarse, un silencio que no se va de la noche a la mañana. Apagué la luz y me fui a mi cuarto. Cuando los pasos de Rubén y Clara se desvanecieron escaleras arriba, me quedé en la cocina demasiado cansada para moverme. El aire se sentía más pesado de lo normal, cargado de un silencio que oprime el pecho. La casa estaba quieta, salvo por el zumbido lento del refrigerador y el leve chirrido del ventilador de techo. Tomé la taza vieja de Rubén del mostrador, esa con el borde azul descascarado.
La hizo en 7º grado torcida y desigual, pero la guardé todos estos años. Cada vez que la lavaba, recordaba su sonrisa orgullosa al dármela después de la escuela diciendo: «Es para tu café de las mañanas, mamá». Solía usarla todos los domingos por la mañana cuando él aún dormía en el sofá después de ver películas hasta tarde. Me quedaba callada para no despertarlo sentada junto a la ventana, con el periódico y el sonido de su respiración suave en la sala. A pesar de sus defectos, y ya entonces tenía muchos, había sido un niño dulce. Me aferré a esa versión de él más de lo que imaginaba. Ahora la taza parecía más pequeña en mi mano casi frágil. La dejé con cuidado temiendo que incluso la menor presión pudiera romperla. Pensé en todo lo que había pasado antes de esa noche, los años de rascarme con las uñas tomando turnos extras en la escuela, renunciando a vacaciones, ahorrando cada peso para que él tuviera lo que yo no pude. Recordé coser su chamarra a medianoche porque no podía comprar una nueva, diciéndole que parecía como nueva aunque las mangas no combinaran. Cada sacrificio tenía un propósito entonces, hacer su vida más fácil que la mía. La idea de que ahora me viera como un gasto, como alguien que le debía algo, no tenía sentido. Era como si mi propio reflejo me hubiera traicionado. Un ruido suave vino de arriba, tal vez un cajón cerrándose o la casa acomodándose. Apagué la luz de la cocina y me quedé un momento en la penumbra, con el brillo anaranjado de la farola colándose por el mostrador. La silueta de la taza de Rubén atrapó la luz. Caminé por el pasillo hacia mi recámara, echando un vistazo a la foto enmarcada en la pared. Rubén, a los 6 años, sosteniendo un martillo junto al primer pedazo de tabla roca que reparé sola. Su cabello era demasiado largo, su sonrisa chueca, pero sus ojos estaban llenos de confianza. Toqué el vidrio suavemente, luego dejé caer la mano. En mi cuarto, la cama parecía desconocida, como si fuera una invitada. Me senté en el borde mirando la puerta cerrada, escuchando el murmullo leve de voces arriba, la de Clara baja y cortante, la de Rubén más suave e insegura. No distinguía las palabras, solo el ritmo. Eventualmente las voces cesaron. El silencio que siguió no era pacífico. Era una pared entre nosotros, una que no construí pero detrás de la cual ahora tenía que vivir. Apagué la lámpara. La habitación se hundió en sombras y me recosté sin cambiarme de ropa. El sueño no llegó, pero mantuve los ojos cerrados porque era más fácil que mirar la oscuridad. No dormí mucho esa noche. Los recuerdos tienen una forma de despertarte antes del amanecer, y los míos llegaron con el sonido de la lluvia contra la ventana. La misma ventana, aún con una grieta leve en una esquina, una cicatriz de hace años. Rubén tenía 12 ese verano, todo codos y energía. Jugaba béisbol en el patio con el hijo del vecino cuando escuché el estruendo. La pelota atravesó la ventana de la cocina esparciendo vidrios por el suelo. Él entró corriendo con las mejillas encendidas y los ojos abiertos de miedo. «No fue mi intención, mamá», dijo sosteniendo el bate roto como escudo. Recuerdo haberme agachado a su lado quitándole vidrios de los zapatos diciéndole: «Es solo una ventana. La arreglaremos». Y lo hice, la parchamos con un pedazo de acrílico y cinta hasta que pude pagar un reparador. Pero nunca reemplacé el marco. La grieta se quedó como un recordatorio silencioso de ese verano, de un niño que aún decía «lo siento» y de una madre que creía que todo podía arreglarse con paciencia y trabajo. Eso fue 4 años después de que mi esposo murió. Alejandro, mi esposo, salió al trabajo una mañana y nunca regresó. Un aneurisma cerebral, dijeron, como si fuera un inconveniente menor. Me enteré por una llamada que no recuerdo haber contestado. El funeral se desdibujó en papeleo, condolencias, cazuelas. Todos me decían que descansara, pero descansar no era opción. Había una hipoteca, un hijo y un futuro que no había planeado enfrentar sola. El lunes, después del entierro, volví a la oficina de la secundaria. El olor a papel viejo y cera para pisos se sentía firme, práctico. Lo necesitaba. Tecleé reportes de asistencia con manos temblorosas, sonreí a los estudiantes y aprendí a respirar en tragos más pequeños. Durante años esa ventana rota fue lo único en la casa que no arreglé. Tal vez porque no necesitaba ser perfecta, era honesta.
Me recordaba que la vida se quiebra, y tú sigues parchándola no porque sea fácil, sino porque es tuya. Ahora, décadas después, toqué el borde de ese mismo marco, la línea de la grieta atrapando la luz de la mañana. No se había extendido, pero tampoco había desaparecido. Como yo simplemente había resistido. Hacía casi un año desde que Rubén llamó esa tarde con la voz frágil e incierta. «Mamá, las cosas en la empresa no funcionaron», dijo. «Están despidiendo gente. Clara y yo necesitamos un lugar donde quedarnos hasta que nos recuperemos». No lo dudé. «Claro que pueden venir a casa», le dije con cada palabra sincera. La casa siempre se había sentido demasiado callada de todos modos. Después de que Alejandro murió y Rubén se fue, me acostumbré al silencio, el tipo que zumba en lugar de doler, pero una madre nunca deja de esperar que su hijo regrese por algo más que obligación. Llegaron 2 días después, con un camión de mudanza siguiéndolos como sombra. Clara salió primero impecable, a pesar del calor, con las uñas pintadas del mismo rojo profundo que su labial. Me abrazó rápido, más por cortesía que por cariño. Rubén la siguió viéndose más viejo de lo que recordaba, con las comisuras de la boca tensas, por algo que no era del todo vergüenza, pero se acercaba. «Solo unos meses», dijo Clara alegremente mientras llevaban cajas adentro. «No queremos ser una carga. Las primeras semanas no fueron malas. Cocinábamos juntos, ellos insistían en pagar los víveres. Clara daba largos paseos por el vecindario tomando fotos de los viejos encinos para sus redes sociales. Rubén cortó el césped una vez y traté de no notar lo disparejo que quedó. Estaban adaptándose, me dije. Todos necesitan tiempo. Para el 3er mes, las cosas comenzaron a cambiar en detalles casi invisibles. Clara empezó a referirse a la recámara de huéspedes como nuestra habitación. Reorganizó los muebles de la sala diciendo que así se veía más abierta. Las fotos familiares en la repisa desaparecieron un día, reemplazadas por una vela aromática y un letrero decorativo que decía: «Hogar es donde está el corazón». Rubén dejó de buscar trabajo en voz alta. Su laptop permanecía cerrada más tiempo del que estaba abierta, y empecé a encontrar envases de comida para llevar en la basura de restaurantes que no encajaban con el presupuesto de alguien que ahorraba. Reían hasta tarde en la noche con el tintineo de botellas, mientras yo yacía en la cama escuchando el ruido apagado a través del piso. La primera discusión vino por algo pequeño. Había dejado la luz del porche encendida después de que salieron. Clara lo mencionó durante el desayuno con voz ligera pero afilada. «Deberíamos tratar de ahorrar electricidad», dijo tecleando en su celular. «Todo suma». La miré un momento antes de responder. «He pagado esa cuenta desde antes de que nacieras, Clara». Sonrió con demasiada dulzura. «Claro, solo digo que es bueno ser conscientes». Después de eso hubo un cambio invisible, sutil pero constante. Empezó a usar palabras como nosotros y nuestro cuando hablaba de la casa, cuando remodelamos la cocina, cuando arreglemos el patio. Me pregunté cuándo había cedido el derecho a tomar esas decisiones. Una tarde llegué del súper y encontré a Clara repintando el pasillo, un crema suave en lugar del azul claro que elegí hace años. Levantó la vista, brocha en mano, alegre como siempre. Oh, pensé que esto alegraría el lugar. Rubén estaba cerca con los brazos cruzados sin mirarme. Noté el leve temblor de culpa en él antes de que hablara. «Clara solo quiere ayudar, mamá. Ya sabes hacerlo más moderno». Quise decirles que la casa no necesitaba sentirse moderna. Necesitaba sentirse mía. Pero las palabras se quedaron atascadas detrás de mis dientes. Esa noche, mientras lavaba los platos, vi mi reflejo en la ventana, la misma con la pequeña grieta que Rubén dejó hace años. El resto del vidrio estaba impecable, pero esa fina línea atravesaba el centro como una verdad callada. Algunas roturas nunca se extienden, pero tampoco desaparecen. Me sequé las manos y apagué la luz de la cocina. Arriba escuché sus risas, otra vez suaves y privadas. Debería haberme alegrado, pero no fue así. Solo hizo que la casa sonara menos como hogar. Para el otoño la casa ya no sonaba igual. El ritmo de las puertas abriéndose, las sillas arrastrándose, el zumbido suave de la mañana había cambiado, como si alguien hubiera alterado el compás sin avisarme. Lo noté primero en las cortinas.
Clara reemplazó las viejas cortinas de encaje en la sala con unas grises y pesadas que combinaban con su estilo minimalista. «Hacen que el espacio se vea más limpio», dijo sonriendo, mientras sacudía polvo invisible de la tela. La habitación sí lucía diferente, más nítida de alguna forma, pero también más fría como el vestíbulo de un hotel. Luego vinieron los tapetes, los cojines, las fotos enmarcadas. Mi retrato de boda desapareció del pasillo una tarde. Lo encontré apoyado en una repisa del garaje medio cubierto por una sábana vieja. Cuando pregunté, Clara rió con ligereza. «Oh, solo estaba ordenando». No combinaba con la decoración. Rubén no dijo nada. Ya casi no hablaba. Pasaba largas horas en la habitación que se había convertido en su oficina, aunque los únicos sonidos eran la voz de Clara en videollamadas y el ocasional clic del ratón. Yo seguía cocinando casi todas las noches pagando las cuentas, pero empezaba a sentirse como si estuviera manteniendo la casa de alguien más. Las pequeñas rutinas comenzaron a cambiar de formas que me hacían invisible. La cafetera se movió a un estante más bajo para que sea más fácil alcanzarla. El cajón de los cubiertos fue reorganizado. Clara etiquetó los frascos de la despensa con su letra impecable, como si organizara una casa rentada. Una mañana bajé y la encontré en la cocina con una bata de seda, el cabello envuelto en una toalla, tarareando un podcast. Usaba mi taza favorita, la de porcelana que Alejandro me dio en nuestro 10º aniversario. Había sobrevivido a todas las mudanzas, lavadas y años de soledad. Verla en su mano hizo que algo dentro de mí se tensara. «Oh, no sabía que era especial», dijo cuando vio mi expresión dejándola con cuidado exagerado. «Es tan bonita». Después de que se fue, la lavé 2 veces enjuagando el borde donde había tocado su lápiz labial. La porcelana parecía la misma, pero el momento la había cambiado. Para noviembre dejé de corregirla. La casa parecía resistírseme ahora, cada habitación reorganizada, para un ritmo que ya no reconocía. Incluso los olores eran distintos: velas de lavanda, limpiadores cítricos, el perfume de Clara flotando en el pasillo. Era como si las paredes hubieran absorbido su presencia, dejando menos espacio para la mía. A veces Rubén se sentaba conmigo por las noches intentando charlar. «Clara es buena para estas cosas», dijo una vez señalando la sala redecorada. «Quiere que todo se sienta acogedor». Miré las cortinas grises, la vela sin aroma, parpadeando en la repisa, el lugar donde antes estaba nuestra foto familiar. «Tiene buen gusto», dije en voz baja. Fue la única respuesta que no iniciaría una guerra. Esa noche me acosté temprano. Desde arriba podía escucharlos reír en la cocina, el sonido amortiguado por el techo. Miré la leve grieta en el yeso sobre mi cama, la que llevaba años queriendo arreglar, y pensé qué extraño era que incluso las grietas pueden empezar a sentirse como compañía cuando todo lo demás cambia a tu alrededor. Para diciembre, el tono de Clara cambió. Ya no era cortante, sino cuidadoso, medido, como cuando alguien prepara una trampa pero no quiere que lo notes. Una mañana apareció en la cocina con su sonrisa suave, la que nunca llegaba a sus ojos. «Adelina», dijo con ligereza, «estaba pensando. ¿Cómo te depositan tu pensión? Transferencia directa, ¿verdad? Solo pensé, con tanto fraude en línea, últimamente deberíamos asegurarnos de que todo esté en orden». Su voz era dulce como miel, pero se me pegó mal. Levanté la vista de mi café. «Va directo a mi cuenta como siempre». «Qué bueno», dijo asintiendo como si estuviera aliviada. «¿Y esa cuenta es conjunta o solo tuya?» Dejé mi taza. «Solo mía». Sonrió más ampliamente. «Claro. Solo tenía curiosidad. Es inteligente planear con tiempo, sobre todo con los bienes familiares». «Bienes familiares». La frase no encajaba en una charla de cocina. Esa tarde Rubén empezó a recoger el correo. Dijo que era más fácil para él porque pasaba por el buzón en su carrera matutina. «Menos caminatas para ti, mamá», dijo con esa sonrisa fácil que me había conquistado 1000 veces cuando era más joven. Al principio no le di importancia, pero una noche, mientras vaciaba el bote de reciclaje, noté un sobre roto en el fondo, uno de mis estados de cuenta doblado y arrugado, como si lo hubieran leído rápido y escondido aún más rápido. La dirección era de mi banco.
Le pregunté a Rubén después, manteniendo la voz firme. ¿Viste uno de mis estados de cuenta en la basura? Frunció el ceño como si lo hubiera ofendido. Que no tiré propaganda antes. Tal vez los confundiste. Su tono era casual, casi aburrido, pero algo destelló en sus ojos un parpadeo rápido de incomodidad que desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Desde entonces empecé a notar cosas. Clara mencionando planes a largo plazo durante la cena, preguntando casualmente si alguna vez había pensado en asignar un beneficiario para mis cuentas. Rubén imprimiendo papeles en la impresora de la casa, luego escondiéndolos bajo carpetas cuando pasaba. Una vez entré a la cocina y encontré a Clara garabateando notas en una libreta. La cubrió rápido con la mano. Solo cosas de la despensa, dijo demasiado rápido. Más tarde, cuando subió, levanté el papel del mostrador. Debajo de su escritura había marcas débiles de otra hoja. Las palabras pensión y fideicomiso eran visibles en los surcos. No la enfrenté. Solo doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en un cajón. El cambio era sutil, pero se espesaba cada semana. Su cortesía se volvió exagerada, sus preguntas ensayadas. Ya no preguntaban si quería ayuda, simplemente anunciaban lo que habían hecho. Pagamos las cuentas este mes, llamamos a la aseguradora. Revisamos tu correo por esa confirmación. Cada favor venía con una sonrisa, cada sonrisa con una invasión silenciosa. Empecé a cerrar mi recámara con llave por las noches. No porque pensara que me harían daño, sino porque necesitaba un espacio que aún fuera mío. Cuando se lo mencioné a Clara, se rió. No tienes que ser tan formal, Adelina. Somos familia. Familia. La palabra empezaba a sonar como una contraseña que ya no conocía. Esa noche, después de que se acostaron, me paré junto a la ventana rota, la que siempre atrapaba la luz de forma especial. El aire afuera era fresco, con el leve aroma a sal y pino. La casa estaba callada, pero no en paz. Entre el tic-tac del reloj y el susurro de las cortinas, me di cuenta de que ya no vivía con mi hijo. Estaba siendo vigilada por él. Después de las fiestas, la casa se volvió extrañamente agradable. Clara empezó a cocinar otra vez pollo rostizado con limón y tomillo, como lo hacía yo cuando Rubén era niño. Tarareaba suavemente en la cocina, ponía la mesa con servilletas de tela, servía vino en mis copas buenas. Cada comida venía con un cumplido. Tu recetario viejo es un tesoro, Adelina dijo una noche sonriendo mientras servía el pollo. No sé cómo le hiciste todos estos años cocinando con presupuesto. Eres un genio. Su voz tenía la misma dulzura que el glaseado del pollo, cálida al principio, luego empalagosa. Rubén se unió al cambio también. Volvió a cortar el césped, atendiendo pequeñas tareas que había ignorado por mucho tiempo. Una mañana me trajo café y dijo: Clara ha estado pensando, tal vez fuimos un poco duros contigo antes. Quiere que empecemos de nuevo. Quise creerle. Quise creerles a ambos. La gente no cambia de la noche a la mañana, pero la esperanza tiene una forma de suavizar incluso las mentiras más obvias. Por un tiempo funcionó. La risa regresó, al principio forzada, luego casi natural. Volvimos a cenar juntos. Clara preguntaba por mi día. Rubén bromeaba sobre mis crucigramas, y por un breve momento la casa sonó como antes, viva, familiar. Una noche Clara me dio una copa de vino y dijo: Has hecho tanto por esta familia, Adelina. Mereces descansar. Déjanos encargarnos de las cosas. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Le agradecí, aunque algo en ella se sentía ensayado como líneas de un guión. Aún así quería la paz más que la verdad. Duró unas 2 semanas. Un martes frío por la mañana llegué del súper y noté el correo ya en el mostrador. Clara estaba en la cocina tarareando mientras lavaba platos. ¿Recogiste las cartas de hoy?, pregunté. Oh, sí, dijo sin voltear. Estaban en el buzón. Solo las traje. Las tomé revisando unos volantes, un boletín de la iglesia y 2 sobres dirigidos a mí desde la oficina de pensiones. Uno estaba cortado limpiamente por arriba. Mis dedos se tensaron. ¿Abriste esto? Clara se giró con una toalla en la mano, su sonrisa calma y sin esfuerzo.
Oh, no me di cuenta, pensé que era una de las cuentas compartidas. ¿Recibes tanto correo oficial? Creí que era algo de la casa. La oficina de pensiones no manda cuentas. Parpadeó su sonrisa, titubeó por medio segundo antes de recuperarla. Bueno, fue un error honesto. No pasa nada, ¿verdad? No dije nada, solo dejé la carta cuidadosamente en el mostrador. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en su voz, en la nueva cortesía de Rubén, en la amabilidad repentina que apareció justo después de sus preguntas sobre dinero. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el murmullo leve de sus voces en la habitación de al lado, constantes bajas tan cerca que no podía decir si susurraban o reían. Fuera lo que fuera que planeaban, sabía una cosa con certeza: no habían parado. Solo habían aprendido a sonreír. Era pasada la medianoche cuando desperté por el sonido de la lluvia. La tormenta afuera no era fuerte, solo constante, como deditos suaves contra las ventanas. La casa estaba oscura, el aire pesado con olor a madera húmeda y limpiador de lavanda. Tomé el vaso de agua de mi buró y escuché algo que me detuvo. Voces. Venían del pasillo, bajas y cuidadosas, como si intentaran no ser escuchadas. Al principio pensé que era la tele, pero luego reconocí el tono de Clara, pulido, controlado, el mismo que usaba cuando hablaba con banqueros por teléfono. Una vez que tengamos la escritura, decía, la llevaremos a esa residencia en Valle Verde. Es limpia y te dejan recorrer las habitaciones. Estará bien ahí. Las palabras golpearon como un bajón de temperatura. Mis dedos se apretaron contra la sábana. La respuesta de Rubén llegó tras una pausa. Su voz era más baja, incierta. ¿De verdad tenemos que...? Digo, es un paso grande. Clara suspiró. Se está volviendo olvidadiza, Rubén. Tú mismo lo dijiste. Solo nos aseguramos de que todo esté en orden. Estará cómoda y por fin tendremos la casa en regla. ¿Quieres estabilidad? No. No había enojo en su tono, solo eficiencia. Eso lo hacía peor. No quiero hacerla enojar, murmuró él. No lo harás, dijo Clara. Le diremos que es por su bien. Para cuando los papeles estén listos, será demasiado tarde para discutir. No escuché más. Mi pulso latía demasiado fuerte. Me quedé inmóvil mirando la oscuridad con miedo de respirar. La conversación se alejó por el pasillo, las palabras desvaneciéndose con la lluvia. Cuando el silencio regresó, no era consuelo. Era el tipo de silencio que te oprime el pecho y no te deja dormir. Me giré hacia la ventana viendo las gotas deslizarse por el vidrio roto. Cada parte de mí quería levantarse, irrumpir en su cuarto y exigir una explicación. Pero otra parte, la que había sobrevivido la pérdida de un esposo, criar a un hijo y mantener un tejado sobre nuestras cabezas, me dijo que me quedara callada. Sabía de qué eran capaces ahora, y sabía qué tenía que hacer. Me quedé ahí hasta la mañana repasando cada detalle. El tono de Clara, la duda de Rubén, la palabra escritura repitiéndose como un eco que no podía callar. Entre la medianoche y el amanecer, mi miedo se endureció en algo más firme. No era enojo aún, pero estaba cerca. Cuando la luz se coló por las cortinas, me levanté de la cama. Mis manos temblaban mientras hacía café, no por la edad, sino por la claridad. Entendí el juego ahora. No estaban pidiendo, estaban planeando. En el desayuno, Clara actuó como si nada hubiera pasado. Estaba impecable, con el cabello recogido, su sonrisa fácil. «Buenos días, Adelina», dijo alegremente. «Estás levantada temprano, iba a hacer hot cakes». Asentí, observando cómo se movían sus manos, la precisión cuidadosa de alguien en control. Rubén se unió minutos después con ojos cansados pero compuesto. Besó la mejilla de Clara evitando mi mirada. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó. «Bien», dije. Solo desperté temprano. La mentira salió sin esfuerzo. Había aprendido hace mucho que el silencio protegía mejor que las palabras. Clara me sirvió café antes de que pudiera alcanzarlo. «Deberías descansar más», dijo con amabilidad. «Últimamente has estado olvidando cosas. Noté que dejaste la puerta trasera sin seguro anoche». No lo había hecho, pero dejé que pensara que le creía. Ese día pasó borroso. Limpié el porche, pagué cuentas,
Doblé ropa cada movimiento deliberado como para recordarme que aún pertenecía aquí. Todo el tiempo su conversación se repetía en mi cabeza, palabra por palabra. Por la tarde, cuando Clara salió por mandados y Rubén se encerró en la oficina, abrí el cajón de mi escritorio y revisé la carpeta etiquetada «Documentos de la casa». La escritura seguía ahí, justo donde debía estar doblada dentro de una funda plástica. Pero mi estómago se apretó al notar una leve mancha de huellas en el borde. Cerré el cajón con llave y me quedé un momento escuchando el zumbido leve del difusor de Clara desde arriba. El aroma a lavanda llenaba el aire otra vez dulce, sofocante. Esa noche no cerré mi puerta con llave. La dejé ligeramente entreabierta lo suficiente para escuchar pasos si venían. Me quedé despierta mucho después de que las luces se apagaron escuchando. Cada crujido del piso, cada susurro de aire por las rejillas aceleraba mi pulso. Cerca de las 2, la lluvia volvió golpeando la ventana como la noche anterior. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, dejando que el sonido calmara mi respiración. El miedo había hecho su trabajo. Ahora se había ido reemplazado por algo mucho más peligroso: claridad. Para cuando el amanecer pintó el cielo de Puerto Vallarta en un rosa pálido, había tomado mi decisión. No los enfrentaría aún, no. Los dejaría pensar que seguía confiando, que era inofensiva, que seguía dormida. Porque a veces, sobrevivir no se trata de correr. Se trata de quedarte quieta hasta que los que quieren moverte cometan el primer error. A la mañana siguiente, el mundo parecía engañosamente normal. El cielo sobre Puerto Vallarta estaba limpio tras la lluvia de anoche, la luz del sol deslizándose por la calle como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí. Me desperté temprano, me puse ropa discreta, pantalones oscuros, un cardigan suave, zapatos que no hacían ruido en el piso de madera. Preparé café sin chocar la cuchara, lo vertí en un termo y salí de la casa mientras Rubén y Clara aún dormían. El aire olía a sal y pavimento mojado. La oficina del abogado estaba entre una tintorería y un pequeño café, un edificio angosto de ladrillo, con persianas blancas descascaradas. Había pasado por ahí miles de veces en mandados, sin imaginar que volvería a necesitar sus servicios. La placa en la puerta decía «Mariela Vargas, abogada». Ella me ayudó a actualizar mi testamento hace años, cuando las cosas eran más simples, cuando mi única preocupación era asegurarme de que Rubén heredara la casa sin ahogarse en impuestos. Mariela levantó la vista de su escritorio cuando entré. Su cabello estaba más gris desde la última vez, pero sus ojos seguían igual firmes, prácticos, amables, sin ser sentimentales. Adelina dijo levantándose para darme la mano. «Ha pasado tiempo», lo sé, respondí. «Me temo que necesito hacer algunos cambios». Me señaló la silla de cuero frente a su escritorio. «Está bien, hablemos». Por un momento no encontré las palabras. Tomé aire, crucé las manos en mi regazo y la miré. «Saca a Rubén de mi fideicomiso», dije. «Bloquea todo bajo mi nombre». Mariela no parpadeó. Solo asintió una vez con ese gesto que decía que había oído frases similares de otras personas al límite de su paciencia. «¿Entendido?», dijo sacando una carpeta del archivero. «¿Quieres nombrar a alguien más en su lugar?» No, mi voz no tembló. «A nadie más». «Bien». Destapó su pluma tomando notas con trazos rápidos. «Podemos modificar los documentos hoy y presentarlos esta semana. ¿Quieres restringir el acceso a tus cuentas y títulos de propiedad también?» Sí, dije. «Todo. Sin cofirmantes, sin transferencias, sin cuentas compartidas». Me dio una pequeña sonrisa de aprobación. «Estás siendo minuciosa. Eso es bueno». La oficina estaba en silencio salvo por el rasguño de su pluma y el zumbido suave del ventilador de techo. La observé escribir línea por línea como si estuviera borrando una versión antigua de mi vida y redactando algo más sólido en su lugar. Cuando deslizó los nuevos documentos hacia mí, los leí con cuidado. Mi nombre aparecía una y otra vez: fideicomisaria única, beneficiaria principal, autoridad independiente. Las palabras se sentían pesadas y frías, pero también limpias como acero.
Firmé sin dudar. Mariela notarizó cada página y las selló con una presión firme de su estampilla. Luego se recargó estudiándome. «No me debes una explicación, Adelina», dijo suavemente, «pero quiero que sepas esto, lo que sea que te trajo aquí, no eres la primera. La gente piensa que la familia te hace segura. A veces solo te hace visible». La miré a los ojos. «Ya no quiero ser visible». Asintió una vez más, recogió los papeles y los metió en un sobre manila. «Los presentaremos hoy. Te enviaré la confirmación para fin de semana. ¿Quieres notificar a tu hijo? Aún no dije. Que piense que nada ha cambiado». Al levantarme, Mariela puso una mano en mi brazo, un toque breve que me ancló. «Estás haciendo lo correcto». Afuera el sol había subido más, brillando en los capós de los autos y los charcos en la calle. Me detuve en el café de al lado, compré una taza de café fresco y me senté junto a la ventana un momento, viendo a la gente pasar apresurada. La vida seguía como siempre: niños con uniformes escolares, camionetas de reparto, una mujer paseando a su perro. No me sentía triunfante. Lo que sentía era una calma que no había conocido en meses, un centro firme desde el cual podía construir. Doblé el recibo del café en mi bolsillo y caminé de regreso a mi coche. Cuando llegué a la entrada de la casa, todo parecía igual que cuando me fui. Las cortinas que Clara eligió colgaban perfectamente rectas, el porche limpio. Pero ahora lo veía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía algo que pudieran quitarme. Parecía algo que podía defender. La casa estaba en silencio cuando regresé de la oficina de Mariela. La luz de la tarde se derramaba por las ventanas, suave y dorada, tocando todo lo que podía alcanzar. Por un segundo casi me convencí de que el aire se sentía más ligero, que había hecho lo necesario y podía respirar otra vez. Pero entonces lo vi. El cajón de mi escritorio, siempre cerrado, siempre perfectamente alineado, estaba entreabierto apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que la luz reflejara diferente en el tirador metálico. Era el tipo de detalle que nadie más notaría, pero yo había vivido sola el tiempo suficiente para ver los cambios más pequeños en mi entorno. Caminé lentamente, el sonido de mis zapatos en el piso de madera demasiado fuerte en el silencio. El cajón se abrió con facilidad, casi demasiada, como si acabaran de usarlo. Los papeles dentro parecían iguales: recibos de servicios, declaraciones de impuestos viejas, pero los bordes no estaban alineados. Alguien los había revisado y tratado de ponerlos exactamente como los encontró. Casi exactamente. Enderecé los papeles sintiendo mi pulso en los dedos. Al otro lado de la habitación, la caja fuerte estaba bajo el librero, pequeña, vieja pero resistente. No estaba cerrada como siempre la dejaba. La perilla estaba un punto fuera del centro. Contuve el aliento. Me arrodillé, revisé el contenido, la escritura, mi testamento, estados de seguros. Todo seguía ahí. Pero el sobre con mi fideicomiso actualizado estaba arriba. Quien lo abrió sabía lo que buscaba. Cerré la caja con cuidado, giré la perilla hasta que hizo clic y me senté sobre los talones. Mi reflejo en la puerta de vidrio del gabinete parecía extraño, más viejo, más afilado, una mujer que había sido medida y encontrada más peligrosa de lo esperado. El olor a café flotaba débilmente desde la cocina. Entonces noté el bote en el mostrador fuera de lugar. Siempre había estado pegado a la pared, pero ahora estaba girado ligeramente con la tapa torcida. Lo abrí y encontré un papel doblado dentro, del tipo que Rubén usaba para listas de compras. Vacío esta vez. Una prueba tal vez para ver si lo encontraría. Lo dejé y miré alrededor de la cocina. El aire se sentía diferente ahora, demasiado quieto, demasiado ensayado. Todo estaba ordenado, el tipo de orden que esconde intenciones. Esperé. Escuché. La casa contuvo el aliento. Arriba pasos leves se movieron, seguidos del susurro de una puerta cerrándose. No me moví. Cuando el sonido se desvaneció, fui al fregadero y abrí el grifo solo para escuchar el ruido. Lavé mis manos lentamente, como si el acto pudiera limpiar la inquietud que subía por mi espalda. El agua corría caliente y firme, anclándome. Esta era mi casa. Mis paredes. Mi vida.
y aún así me movía dentro de ella como intrusa. Me sequé las manos y caminé a la sala. La luz de la tarde se había adelgazado colándose en las esquinas donde el polvo flotaba como fantasmas. Mis dedos rozaron el brazo del sofá que Clara eligió suave y extraño bajo mi tacto. Habían estado buscando con cuidado deliberadamente, buscando algo que pensaban que no notaría que faltaba hasta que fuera demasiado tarde. Estaban equivocados. Volví a mi cuarto y cerré la puerta con llave. El leve olor a lluvia persistía desde la noche anterior mezclado con el aroma a lavanda que Clara prefería. Abrí la ventana para dejar entrar aire real fresco y limpio. Sentada en el borde de la cama miré el piso hasta que mi respiración se estabilizó. No tenía sentido fingir que esto seguía siendo ignorancia. Cualquier esperanza que tuviera sobre bondad o familia había sido mal colocada como el bote en el mostrador. Estaban cazando en mi vida ahora pedazo por pedazo. Y yo había terminado de dejarles creer que no lo notaría. Se fueron justo antes del mediodía ese viernes, Clara gritando por encima del hombro que estarían fuera casi todo el día. Un viaje rápido a Sayulita, tal vez una comida frente al mar. Rubén cargaba una mochila. Clara su bolso grande. La puerta se cerró tras ellos con una confianza fácil que me revolvió el estómago. Me quedé ahí un largo momento mirando el pasillo silencioso. La casa se sentía suspendida conteniendo el aliento. Luego tomé el teléfono y marqué un número de una tarjeta pequeña que tenía guardada en el cajón de la cocina. Cerraduras. Puerto Seguro, respondió una voz de hombre. ¿Están disponibles esta tarde?, pregunté. Es urgente. Llegó en menos de una hora un hombre de mediana edad llamado Esteban, curtido por el sol y educado con una caja de herramientas que tintineaba suavemente al entrar. Lo llevé primero a la puerta principal sin explicar nada. No preguntó. Algunos hombres saben cuándo no hacerlo. Mientras trabajaba, preparé té. El sonido de sus herramientas, el giro firme del metal fue el ruido más reconfortante que había oído en semanas. Se movió eficientemente puerta principal trasera y lateral, cada cerradura reemplazada por una nueva de latón reluciente. ¿Quiere que todas usen la misma llave?, preguntó cuando terminó. Sí, dije. Una llave para todas las puertas. Me la entregó al finalizar brillante, fría, más ligera de lo que esperaba. La sostuve en mi palma, sintiendo su peso asentarse en mí como una armadura silenciosa. Después de que se fue, me paré en medio de la sala rodeada de sus cosas. Zapatos tirados cerca de la puerta, chamarras sobre las sillas, las decoraciones interminables de Clara, el cuadro enmarcado en la pared que decía: «La familia es para siempre». Saqué cajas del ático, las etiqueté cuidadosamente con marcador negro, Rubén y Clara. Empaqué sin dudar, ropa, utensilios de cocina, libros que nunca leí, pero que de alguna forma terminaron en mis estantes. Cada artículo fue colocado cuidadosamente, doblado y organizado sin malicia, solo con finalidad. En la recámara que compartían, encontré los frascos de perfume de Clara alineados como soldados, sus joyas enredadas en un platito. Coloqué cada pieza suavemente en papel de China, no porque ella lo mereciera, sino porque yo sí. Me negué a dejar que su descuido infectara mi orden. Tomó horas. Para cuando terminé, mi espalda dolía y mis manos olían a polvo y a brillantador de limón. Las cajas llenaban el garaje en filas ordenadas bajo la luz fluorescente. Las cubrí con una lona y puse 2 ladrillos encima, solo el peso suficiente para mantener todo en su lugar. Luego me senté en la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno de contabilidad, el mismo que usaba para presupuestar cuando Rubén estaba en la universidad. El papel estaba suave en los bordes, las líneas desvaídas por los años. Empecé a escribir. Mes por mes listé todo lo que había cubierto desde que se mudaron la hipoteca. Los servicios, los víveres, el mantenimiento, las reparaciones. Incluso las tejas nuevas del tejado que Rubén prometió pagar a medias, y nunca lo hizo. Los números crecieron lentamente, firmes e innegables. 14 meses de recibos cada línea, su propia pequeña traición. Cuando sumé la última columna, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo.
Imprimí 2 copias. En el primer sobre puse un aviso de desalojo notariado de 30 días simple legal preciso. En el segundo, el desglose detallado de costos firmado y fechado. Sellé ambos el pegamento secándose bajo mi pulgar y escribí sus nombres al frente con mi letra más clara. Afuera el aire era fresco y ligeramente metálico. Bajé los escalones del porche, puse ambos sobres en el buzón junto a la acera y cerré la tapa. El leve clic sonó como una puntuación. De regreso en la casa todo se sentía diferente, más vacío, pero no de una forma solitaria. Preparé café fresco, no el barato que Clara prefería, sino el que compraba antes de que llegaran, rico y oscuro. Serví una taza y me senté junto a la ventana, viendo la luz de la tarde extenderse por el césped. Por primera vez en meses, el espacio era mío otra vez. El silencio no era algo que soportar, era algo que conservar. Miré la llave nueva en la mesa atrapando la luz como un pedacito de verdad. Afuera las campanas de viento de un vecino se movieron con la brisa, el sonido claro y sin peso. Pensé en los años que pasé haciendo un hogar para mi hijo, protegiéndolo creyendo que el amor sería suficiente para mantener todo unido. Tal vez me equivoqué. Tal vez el amor por sí solo era demasiado suave. Lo que mantenía una vida unida no era la emoción, eran los límites. Terminé mi café, enjuagué la taza y la dejé secar en el fregadero. Luego caminé por cada habitación una vez más, revisando cada puerta, cada cerradura, cada luz. Para cuando llegué al pasillo principal, el atardecer se había asentado. El aire traía el leve aroma a sal desde el puerto. Deslicé la llave nueva en mi bolsillo y giré el cerrojo una última vez. El sonido que hizo un clic firme y final fue lo más pacífico que había oído en años. El correo llegó un domingo tranquilo por la mañana. El asunto decía prueba de copropiedad. Estaba sentada junto a la ventana tomando mi segunda taza de café, la casa en calma, salvo por el sonido de las gaviotas cerca del puerto. Al principio pensé que era un aviso financiero, tal vez un seguimiento de las revisiones del fideicomiso que Mariela había presentado. Pero cuando abrí el mensaje, mi estómago se heló. El remitente Rubén Salazar. Adjunto había un PDF mal formateado pero inquietantemente oficial. El encabezado decía: Acuerdo de transferencia de regalo. Mi nombre aparecía en negritas cerca de la parte superior, seguido de una declaración de que yo, Adelina Salazar, había transferido voluntariamente el 50% de la propiedad de mi casa a mi hijo y su esposa. La fecha era de hace 6 meses, la firma al final familiar, en forma y ritmo mi propia letra, solo que no era mía. Lo miré fijamente por un minuto completo. Los bucles de las letras eran casi perfectos, la inclinación precisa. Alguien se había tomado el tiempo de estudiarme cada curva de mi firma en cheques, tarjetas viejas, formularios escolares. Habían practicado hasta que las líneas parecían naturales. Bajo la firma había 2 nombres de testigos que no reconocía y un sello notarial digital que parecía lo bastante real para engañar a la mayoría. Un leve temblor comenzó en mi mano, pero no era miedo, era furia refinada y enfocada. Mi mente empezó a catalogar, ordenar, evaluar. Sin gritos, sin pánico, solo hechos. Descargué el archivo, lo guardé en mi escritorio y lo reenvié al correo de Mariela. El asunto decía: documento fraudulento adjunto. El cuerpo del correo contenía solo 3 palabras: han cruzado el límite. En 20 minutos respondió: no respondas, imprime, conserva el correo original. Presenta una denuncia policial mañana a primera hora. Asentí al cuarto vacío como si pudiera verme. El resto del día no hablé con nadie. No mandé mensajes, no llamé. Rubén y Clara estuvieron arriba la mayor parte del tiempo, moviéndose silenciosamente los tablones, crujiendo sobre mí. Tal vez pensaban que eran astutos. Tal vez creían que abriría ese correo y entraría en pánico o suplicaría por una explicación. En cambio, imprimí 3 copias del acuerdo falsificado y las puse cuidadosamente en una carpeta etiquetada Evidencia de fraude. Luego preparé otra cafetera y esperé. Al atardecer, Rubén bajó fingiendo que nada había pasado. Mamá dijo rascándose el cuello: ¿Viste el correo que te envié? Es sobre un documento de propiedad.
algo que Clara y yo armamos para temas de impuestos. No tienes que preocuparte. Lo miré por encima del borde de mi taza. Lo vi, dije en voz baja. Sonrió aliviado. Genial. Si es solo un borrador en serio. Luego te explico. Asentí una vez manteniendo la voz nivelada. Está bien. Dudó, como esperando una reacción que nunca llegó, luego se encogió de hombros y volvió arriba. El sonido de su puerta cerrándose resonó en la casa. Cuando todo quedó en silencio otra vez, apagué las luces, cerré cada puerta con llave y me senté en mi escritorio. Releí el documento falsificado una última vez trazando la versión falsa de mi nombre al final. Si pensaban que podían reescribir mi vida con una sola firma, habían olvidado quién les enseñó a leer la letra pequeña en primer lugar. La carta llegó 2 días después gruesa, y con aire oficial el tipo de sobre que suele traer problemas. La dirección de remitente era de la oficina del registro civil impresa en tinta azul nítida. Me senté en la mesa de la cocina con el sol de la mañana cayendo sobre el piso de linóleo y lo abrí con el borde de un cuchillo de mantequilla. Dentro había un formulario mecanografiado firmado sellado. Solicitud de poder notarial. Mi nombre aparecía en la parte superior. La peticionaria Clara Lanford Salazar. El motivo listado: sospecha de deterioro cognitivo y capacidad mental disminuida. En la parte inferior adjunta al formulario había una nota médica firmada por la doctora Lorena Guzmán. El nombre me golpeó como agua fría. La prima de Clara, la mujer callada que vino a cenar hace meses, la que apenas me dirigió la palabra. Leí las líneas otra vez más despacio. El documento afirmaba que yo había mostrado signos de confusión, olvidos e incapacidad para manejar responsabilidades financieras complejas. Clara lo había presentado al registro civil como parte de una solicitud preliminar para asumir la toma de decisiones legales en mi nombre. Por un largo momento no pude respirar. La rabia que vino no fue ruidosa. Fue fría y afilada del tipo que aclara tu visión en lugar de nublarla. Recogí los papeles con cuidado, alisando las arrugas con las manos y me levanté. El trayecto a la comisaría tomó 15 minutos. Conocía la ruta de memoria. La había recorrido incontables veces para renovar licencias, formularios comunitarios y una vez para reportar una bicicleta robada cuando Rubén era niño. Pero esa mañana, el edificio parecía diferente, más grande, más pesado, más real que nunca. En la recepción un oficial joven con ojos amables levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Sí, dije poniendo la carpeta en el mostrador. Necesito presentar una denuncia por documentación médica falsificada e intento de manipulación legal. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Trae los documentos consigo? Así es. Tomó los papeles escaneando la primera página, y su expresión cortés cambió a algo más serio. Esto dice que su nuera solicitó un poder notarial. Correcto, dije con calma, sin mi conocimiento ni consentimiento. Pasó a la segunda página donde aparecía la firma de la doctora. ¿Y esta doctora es pariente de ella, prima? Soltó un silbido bajo. Eso es descarado. Crucé las manos sobre el mostrador. Es desesperado. Asintió, luego desapareció unos minutos al fondo. Cuando regresó otra oficial lo acompañó una mujer con el cabello oscuro en una trenza y un tono que sugería que había visto este tipo de traiciones antes. Me pidió sentarme y repasar la cronología cuando noté los cambios, el documento falsificado de Rubén, la actualización del fideicomiso con mi abogada y ahora este diagnóstico falso. Le conté todo manteniendo la voz firme. Había aprendido que la compostura también era un arma. Cuando terminamos me dio una copia del reporte. Marcaremos esto y contactaremos al colegio médico por la nota de la doctora. Esto no es solo poco ético, es criminal. Gracias, dije en voz baja. Al salir de la comisaría, el sol parecía más brillante, lo bastante fuerte como para picar. Conduje a casa con las ventanas entreabiertas, dejando que el aire enfriara mi rostro. El viento del puerto traía el aroma de la lluvia, pero el día permaneció claro. De regreso en la casa cerré la puerta con llave y puse el reporte policial junto al documento falsificado en mi carpeta de evidencias.
Las páginas parecían pequeñas, casi frágiles, pero juntas estaban construyendo un muro que nadie podría escalar. Desde arriba escuché movimiento, los tacones de Clara en los tablones, los pasos más pesados de Rubén detrás. Me senté en la mesa de la cocina calmada ahora con la carpeta a mi lado. Si bajaban sonreiría. Si preguntaban por el correo diría que no era nada importante. Podían cuestionar mi memoria todo lo que quisieran. Pero la verdad era que lo recordaba todo, cada palabra, cada desaire, cada línea que habían cruzado. Y me aseguraría de que las personas correctas también lo recordaran. A la mañana siguiente llamó la policía. Habían revisado el reporte y querían copias de todos los documentos que mencioné. Pasé el día recopilando los cartas, formularios falsificados, capturas de pantalla, estados de cuenta. Cada hoja contaba su propia historia, y juntas pintaban un cuadro de lo que realmente estaba pasando en mi casa. Cuando el oficial llegó esa tarde, era el mismo joven de la recepción esta vez, con una libreta y un tono más formal. Su placa decía «Oficial Mendoza». «Estamos tratando esto como un intento coordinado de fraude», dijo mientras extendía los documentos sobre la mesa. «Falsificación, robo de identidad, falsificación de documentación médica». «Es serio, señora Salazar». «Lo sé», dije sirviéndole una taza de café. «Es mi hijo y su esposa». Dudó, luego asintió optando por no comentar. «Algunas cosas no necesitan palabras». Hizo algunas preguntas, tomó fotos y etiquetó cuidadosamente cada documento en fundas plásticas. Cuando terminó se puso de pie. «Ha sido muy minuciosa. Esto facilitará la investigación». «Años de contabilidad», respondí. «Guardo todo». Después de que se fue llamé a Mariela. Contestó al primer timbre. «Ya hablé con el detective asignado», dijo. «Presentarán el reporte preliminar en 48 horas». «Hiciste lo correcto, Adelina. ¿Mis bienes están seguros?» «Lo están», dijo con firmeza. «Las revisiones de tu fideicomiso se procesaron. Tus cuentas y propiedades están bajo tu sola autoridad. No pueden tocar un centavo ni un metro cuadrado sin tu consentimiento. Y ahora con estos reportes lo pensarán 2 veces antes de intentarlo de nuevo». El alivio que vino no fue dramático. No llegó de golpe, se asentó lentamente como aire cálido llenando una habitación tras el invierno. Caminé por la casa mientras la luz se desvanecía tocando las paredes, los marcos de las puertas, los bordes de los muebles. Por primera vez en semanas, el silencio no sonaba como amenaza. Sonaba como prueba de mi propia resistencia. Arriba escuché movimiento leve, cajones, voces murmuradas. Que susurren, que planeen. Cada mentira que habían construido ahora tenía un rastro de papel que llevaba directo a ellos. Preparé té de manzanilla en lugar de café esa noche. Mis manos estaban firmes mientras lo servía. Llevé la taza a mi cuarto, la puse en el buró y abrí la ventana para dejar entrar la brisa del puerto. El aire olía a sal y lluvia, fresco y vivo. En mi escritorio, la carpeta de documentos estaba ordenadamente apilada junto al reporte policial. La etiqueta que escribí con tinta evidencia se veía audaz a la luz de la lámpara. Pasé la mano por encima una vez, luego cerré la cubierta. Cuando me acosté, las sábanas estaban frescas, el colchón familiar. Por primera vez en meses dormí toda la noche sin despertar. No porque me sintiera segura, la seguridad aún estaba lejos, sino porque todo lo que importaba estaba escrito, firmado, sellado y rastreable. No necesitaba venganza, tenía registros. Les envié un mensaje esa mañana cena a las 6, solo nosotros 3. Clara respondió con un emoji de pulgar arriba. Rubén no contestó. Pasé el día como si fuera cualquier otro, aspirando, regando las plantas, poniendo la mesa. Solo que esta vez no había comida, ni vino, ni velas. Solo 2 carpetas manila colocadas cuidadosamente en el centro de la mesa lado a lado como lápidas gemelas. A las 5:55 escuché el coche entrar al driveway. Sus voces se colaron por la puerta principal, el tono cortante e impaciente de Clara, el más bajo e incierto de Rubén. Cuando entraron al comedor, lo primero que Clara notó fue la mesa vacía. Sus cejas se alzaron.
Cenamos tarde, no dije. Estamos justo a tiempo. Se sentaron dudando. Rubén seguía mirando las carpetas. Clara cruzó las piernas y los brazos con esa sonrisa leve que guardaba para los momentos que creía controlar. ¿De qué va esto?, Adelina preguntó. Has estado... distante. Señalé las carpetas. Esa es tuya. La alcanzó abriendo la primera solapa. Su sonrisa se congeló. ¿Una orden de restricción? Así es, dije con calma. Ya está firmada y presentada. Les prohíbe a ambos entrar a esta propiedad o contactarme directamente. Los ojos de Rubén se abrieron de par en par. Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy manejando mis asuntos, respondí. Clara soltó una risa aguda. ¿De verdad crees que puedes asustarnos con papeles? Estás delirando, Adelina. Tomé la segunda carpeta y la deslicé por la mesa. Esa es la denuncia por fraude civil, falsificación, intento de robo de identidad y abuso de confianza fiduciaria. He enviado copias a la policía y a mi abogada. El color se drenó del rostro de Rubén. Clara susurró. ¿De qué está hablando Clara? Se puso de pie abruptamente con las palmas planas sobre la mesa. ¿Crees que puedes intimidarnos con esto? Estás loca. La miré a los ojos calma y sin parpadear. ¿Lo estoy? Entonces alcancé detrás de mí y presioné play en la pequeña grabadora en el aparador. La voz de Clara llenó la habitación clara y nítida. Una vez que tengamos la escritura, decía la grabación, la llevaremos a esa residencia en Valle Verde. Es limpia y te dejan recorrer las habitaciones. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Rubén se arrugó, sus ojos saltando entre Clara y yo, como un hombre viendo el suelo desvanecerse bajo él. Clara no se movió. El aire entre nosotros se volvió quieto, lo bastante pesado para hacer que el reloj en la pared sonara demasiado fuerte. Me levanté lentamente, recogí ambas carpetas y las puse bajo mi brazo. Deberían irse ahora, dije suavemente. Están invadiendo propiedad privada. La boca de Clara se abrió, pero no salió ninguna palabra. Rubén alcanzó su brazo con la voz quebrada. Clara, vámonos solo. Vámonos. Ella dudó, luego giró sus tacones resonando contra el piso de madera mientras se dirigía a la puerta. Rubén la siguió con los hombros hundidos. Cuando la reja del frente se cerró tras ellos, apagué la grabadora y exhalé. La casa estaba quieta otra vez, realmente quieta. Puse las carpetas en mi caja fuerte, me serví una taza de café y me senté en la mesa que acababan de dejar. La superficie estaba vacía, salvo por la leve marca del vaso de Clara, un círculo perfecto que se limpiaría con un trapo. Por primera vez el silencio no se sentía como rendición. Se sentía como poder. Para la mañana siguiente su coche ya no estaba. El driveway parecía extrañamente limpio sin él, sin huellas de lodo, sin bolsas esperando ser descargadas, sin voces saliendo del porche. Solo quietud. Caminé por la casa lentamente, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Su ausencia tenía un peso propio, pesado al principio, luego más ligero con cada respiro. El aroma del perfume de Clara aún flotaba débilmente en el pasillo agudo y artificial, pero incluso eso comenzó a desvanecerse mientras abría las ventanas una por una. Lo primero que hice fue quitar las cortinas grises que Clara había colgado en la sala. La tela era gruesa y pesada, siempre bloqueando la luz. Las reemplacé con unas blancas y suaves que dejaban entrar el sol sobre los pisos de madera. Luego, abrí una lata de pintura, un azul claro que elegí hace años pero nunca usé, y pinté las paredes que ella había cubierto de beige. El olor a pintura fresca llenó el aire limpio y brillante como el comienzo de una mañana que había esperado demasiado para llegar. Cuando el último trazo se secó, me eché hacia atrás y miré alrededor. La casa parecía más pequeña de alguna forma, pero honesta. Ya no pretendía pertenecer a alguien más. Esa tarde caminé al banco en el centro y actualicé cada cuenta, nuevas contraseñas, nuevas preguntas de seguridad, una nueva sensación de control que casi podía tocar. La cajera, una joven con ojos cansados, sonrió cuando le agradecí. No sabía qué significaban esas firmas para mí, cuánta historia estaban deshaciendo.
De regreso en casa preparé té y me senté en el porche. La calle estaba tranquila salvo por el sonido del viento entre los jacarandás. Algunos vecinos pasaron saludando desde la banqueta. Les devolví el saludo sorprendida por lo natural que se sentía. Durante meses había mantenido la cabeza baja, temerosa de preguntas de lástima. Ahora no había nada que esconder. La casa crujió suavemente con el calor de la tarde, un sonido viejo y familiar. Por primera vez en mucho tiempo no me estremecí con el silencio, ya no se sentía vacío. Se sentía vivo, como si la casa misma respirara conmigo. Me recargué, tomé mi té y dejé que el silencio llenara los espacios que una vez intentaron poseer. Ya no resonaba, simplemente se quedó. Un año después las mañanas habían retomado un ritmo. La ciudad despertaba suavemente, las gaviotas dando círculos sobre el puerto de Vallarta, el sol atrapando las velas de los barcos que se deslizaban hacia mar abierto. Me senté en el porche de una pequeña casa que alquilé cerca de la costa con una taza de té Earl Grey calentándome las manos. El aire olía a sal y jazmín. Al otro lado del agua, las campanas de la iglesia sonaban débilmente con la brisa. La vida seguía callada sin alarde, como siempre después de las tormentas. En la mesa a mi lado había una foto enmarcada. Rubén, de 6 años, sonriendo con un hueco en los dientes frontales, sosteniendo una cometa de papel que nunca voló recto. La encontré en una caja vieja cuando me mudé. Los bordes estaban desgastados, los colores desvaídos, pero la alegría de ese momento seguía brillante, intacta por los años que siguieron. Miré la foto por un largo rato y luego sonreí. No la sonrisa tensa y practicada de alguien fingiendo estar bien, sino la que viene de algo real. No era perdón, no exactamente. Era liberación. El pasado ya no se sentía como una herida abierta, solo una cicatriz que me decía dónde había estado. La casa en la calle Olivo se vendió a una pareja joven que pintó el porche de amarillo y llenó el patio de margaritas. Mariela manejó todo manteniéndome informada sin indagar. Me envió una postal el mes pasado que decía: algunas tormentas dejan el aire más claro que antes. Tenía razón. A veces aún pensaba en Rubén, no en el hombre que falsificó mi nombre o escondió mi correo, sino en el niño que una vez me ayudó a plantar tulipanes en el patio trasero, cuya risa llenaba cada rincón de esa vieja casa. Esperaba que hubiera encontrado una forma de enfrentarse a sí mismo. Esperaba en silencio que estuviera aprendiendo. El viento del puerto cambió trayendo el aroma de sal y lluvia lejana. Tomé un sorbo de té sintiendo el calor recorrerme. El mundo no era perfecto, nunca lo había sido, pero era pacífico, y eso era suficiente. Mientras el sol subía más, ajusté el marco para que atrapara la luz. El agua brillaba, las velas relucían blancas contra el azul, y por primera vez en años me sentí completamente en calma. La tormenta había pasado. El silencio que quedó no estaba vacío, era mío.